¿Qué tal el día de hoy? Vamos a ver un tema muy interesante. Tal vez te has encontrado dando muchas excusas en tu vida y no logrando nada ni cumpliendo ninguna meta. Así que el día de hoy vamos a tocar el tema de sin excusas y va a ser una serie de 3 programas que espero que bendigan tu vida y entonces te encuentres teniendo una mejor vida ya sin tener más excusas y lograr lo que te propones en esta vida. Qué gusto estar con ustedes, amigos, en este programa por Una Mejor Vida Sunday. Y yo quiero presentarles una serie de 3 predicaciones que nos van a ayudar para no tener pretexto, para poder lograr todas aquellas cosas que nos proponemos en la vida. Porque pretextos hay muchos, circunstancias hay muchos, así que nosotros somos los que tomamos la decisión si vamos a lograr a cumplir las metas que tenemos en nuestra vida o lo que Dios ha dispuesto para ti y para mí como un propósito para poder tener una vida completa y tener una vida mejor. Y el día de hoy vamos a tomar 3 temas que creo que son sumamente importantes para no tener excusas. Y esta serie se va a llamar Sin excusas. ¿Por qué? Siempre tenemos excusas, siempre le echamos la culpa a otro porque no hacemos tal o cual cosa y siempre estamos culpando a los demás de nuestros fracasos. Y yo creo que ya es un tiempo donde estamos en el punto donde el Señor nos está llevando a tener una madurez como cristianos y poder asumir la responsabilidad que tenemos de poder cumplir todo lo que está a nuestra mano, poderlo lograr, porque tenemos un Dios sobrenatural que nos ha dotado de dones, de talentos y que nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que podamos cumplir los sueños que Él nos ha dado. Así que ¿qué sería importante? 3 puntos que vamos a ver de esta serie Sin excusas. Vamos a ver el día de hoy identidad y relación. La siguiente enseñanza será la convicción, la importancia de la convicción y la producción. Si nosotros logramos estos 3 puntos, sin excusas vamos a hacer lo que dice la palabra, cabeza y no cola. Sin excusas vamos a hacer lo que dice la palabra, luz en las tinieblas. Y sin excusas, tú y yo vamos a poder mostrar que tenemos una fe que funciona, un Dios que está vivo y un Dios que respalda a sus hijos o a sus hijas que no tienen excusas. Vamos a empezar con identidad y relación. En el Proverbio 23:7 nos dice, así como el hombre pensare, así será. Así que, ¿qué importancia son los pensamientos? Es algo que he hablado mucho en este programa, porque cada vez estoy más convencida que muchos de los problemas sociales que existen están por el tipo de mentalidad que estamos teniendo como sociedad y esto desafortunadamente no está excluyendo aún a la Iglesia de Cristo. Así como el hombre pensare, así será. Así que algo que tenemos que entender es que mis pensamientos tienen que estar sanados. Y si hay algo que no está sano casi en la mayoría de la humanidad, son los pensamientos. Por eso Romanos 12:1 o 2, 12:1 y 2. Así que dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que no hay excusas. Pablo nos está dando la clave para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo estoy preocupada porque la gente que está alrededor de nosotros como cristianos, lo que quiere ver es que lo que tú y yo le estamos predicando es algo que verdaderamente funciona. La gente está cansada de religiones. Religiones hay muchas, pero vidas cambiadas no hay muchas. Filosofías hay muchas, pero resultados no hay muchos. Entonces tenemos que llegar a un punto en el cual nosotros tenemos que cuestionarnos si verdaderamente nuestra vida está
funcionando de acuerdo a lo que las palabras que nosotros estamos declarando, que decimos que dice la palabra de acuerdo a la fe que estamos practicando, van de acuerdo con el tipo de vida que estamos viviendo. Así que por eso Pablo dice, para que tú puedas comprobar el tipo de vida de un cristiano que debe de ser bueno, agradable y perfecto, nosotros tenemos que renovar el entendimiento de nuestra mente. Por eso estoy hablando de relación igual identidad, porque nuestra manera de pensar va a determinar la manera de cómo nosotros nos vemos, y como nosotros nos vemos va directamente relacionado en la identidad que tenemos como personas. Si algo sufre paradójicamente este mundo, donde está tan involucrado en la tendencia de la moda y de la apariencia física externa, si de algo sufre es de una falta de identidad. Así que nosotros como cristianos se nos está dando una instrucción. Tenemos que tomar cuidado de nuestros pensamientos y entender que los pensamientos que teníamos antes de venir a Cristo son pensamientos que estaban distorsionados porque veníamos de un mundo caído, de no tener una relación con Dios, de no oír la voz del Espíritu Santo, de no conocer las Escrituras, que son las que nos revelan la verdad. Y ahora tú y yo podemos entrar a una dimensión diferente en la cual podemos alinear nuestros pensamientos a la sabiduría de Dios y entonces poder comprobar la buena, agradable, perfecta voluntad de Dios y poder tener los pensamientos necesarios en una relación que da como por consiguiente da nuestra identidad. Así que tendríamos que ver, según Romanos 12, que habla de pensamientos, ¿qué son los pensamientos? Pues debido al nombre de esta serie, Sin Excusas, vamos a ver que tenemos que empezar por establecer muy claramente qué son los pensamientos. Los pensamientos son importantes porque de ellos va a depender la calidad de vida. Nuestros pensamientos determinarán indefectiblemente lo que seremos, bueno o malo, triunfadores o perdedores, depresivos o felices, agresivos o pacíficos, triunfadores o fracasados. Generalmente cuando pensamos en los pensamientos los concebimos como algo abstracto. Se me viene a la mente pensar hace muchos años, se acostumbraba cuando no había todos estos instrumentos con los que ahora los niños se entretienen, leíamos cuentos y en esos cuentos había unos cuentos de Archie. Y ahí iban platicando Archie y Verónica y iban caminando y venía una nubecita donde venían los pensamientos. Y los pensamientos generalmente pensamos que es algo que no sabemos de dónde vienen, que son abstractos, pero los pensamientos vemos que realmente se forman dentro de nosotros. Así que tendríamos que pensar cómo se forman. Y nos dicen que los pensamientos son lo que la mente crea. Así que empezamos. Así como el hombre pensare, así será. Pero se nos dice que quien crea esos pensamientos es nosotros, porque nosotros como seres humanos creamos el pensamiento. ¿Por qué? Porque es el producto de nuestra actividad intelectual y esa actividad intelectual produce pensamientos y produce dos tipos de pensamientos por lo menos, pensamientos racionales o pensamientos que podemos llamar abstractos, a los que llamamos imaginación. Todo lo que se ve de naturaleza mental es correspondiente a lo que llamamos pensamientos. Así que los pensamientos pueden ser racionales o abstractos. Los racionales, por ejemplo, pueden ser creativos, pueden ser artísticos. Un ejemplo,
Hay pensamientos fabricados en la actividad mental que son estratégicos y estos te van a llevar a tomar decisiones de vida, planeación de vida, medidas adecuadas para lograr el fin que queremos, que Dios dice que debería de ser bueno, agradable y perfecto, y entonces lograr nuestras metas exitosamente. Así que, nuevamente, es sumamente importante tener un proceso de pensamiento correcto. Y este proceso de pensamiento correcto partirá de alguien que proyecta una visión clara y que esa visión clara tiene que incluir valores. Y lo voy a ir recapitulando. Así como el hombre pensare, así será. ¿Quién crea el pensamiento? El hombre. ¿A través de qué? De la actividad mental, intelectual. Y esos pensamientos pueden ser abstractos o pueden ser racionales. Así que vamos a ver que tanto los pensamientos abstractos como racionales, para que puedan ser sanos y correctos, tienen que tener una visión clara. Y esa visión clara va a venir de un proceso de pensamiento que tiene que tener forzosamente valores. Jamás habrá pensamientos correctos si estos carecen de valores y de principios. Es por eso que Romanos dice, hermanos, este es vuestro culto racional, vuestro sacrificio racional a Dios, presentando vuestros cuerpos como sacrificios vivos, dentro de cual incluye la mente, para que podamos renovar el entendimiento de nuestra mente, porque antes de Cristo no teníamos valores y principios correctos, veníamos de un mundo dañado. Así que para que alguien proyecte un pensamiento correcto que lo lleve a un éxito y ya no tenga excusas, que crea la misma mente, debe de tener valores y principios correctos. Por eso dice, renovando el entendimiento de nuestra mente. Antes no teníamos los valores y principios correctos, ahora tenemos la palabra que dice que es lámpara a mis pies mi palabra y lumbrera tu camino. Ahora tenemos la voz del Espíritu Santo que alimenta nuestra mente de todo lo que el Padre y el Hijo quiere que entendamos o sepamos. Así que las personas debemos de tener una tendencia a un equilibrio mental, una especie de impulso al crecimiento constante, porque aún en las diferentes etapas vamos a tener que ejercer un pensamiento diferente. No es lo mismo el proceso de pensamiento correcto que necesita un adolescente a un proceso de pensamiento correcto que necesita un universitario, un profesionista o un matrimonio, una mujer casada o un hombre casado. Así que en diferentes etapas vamos a tener que estar teniendo un ajuste constante de esa salud mental. Sin embargo, a decir verdad, existen una serie de influencias y circunstancias que impiden que en todas esas etapas tengamos un pensamiento equilibrado y sano, y que hay una tendencia a tener no tener un pensamiento correcto, sano, y no, por lo tanto, no tener una mentalidad equilibrada, que sería la ideal, según dice Romanos 12, 1 y 2, una mente renovada. Un ejemplo. El aprendizaje de un concepto negativo de sí mismo es quizá una de las condiciones bloqueadoras más importantes en la vida de un ser humano en su proceso de pensamiento. Un concepto de este tipo se deriva o se genera de experiencias negativas o ambivalencias o cosas que son
contradictorias hacia el sujeto en las etapas tempranas de su vida o en su vida cotidiana, dando por resultado una identidad incorrecta que viene de pensamientos negativos, de experiencias negativas que quedaron registrados en la mente de esa persona y entonces, por lo tanto, trae una identidad equivocada o distorsionada de sí mismo. Nuevamente, entonces ya unimos pensamiento-identidad. Así como el hombre pensare, así será. Y si el hombre está desequilibrado en su pensamiento, va a estar desequilibrado en sus pensamientos racionales y abstractos. Así, y si el hombre logra una sanidad, va a estar equilibrado tanto en los pensamientos racionales y abstractos, que es la actividad de nuestro poder de pensar, porque somos seres pensantes. Y entonces podremos así abortar una identidad equivocada, que es con la que por lo general el mundo está batallando y por lo tanto siempre va a tener problemas y excusas para no lograr lo que tiene que lograr. Un problema de pensamientos no es únicamente una cosa a la que nosotros podemos llamar malas, sino también es todo aquello que está fuera de balance. Nadie hay que sea perfecto y necesite cambiar o crecer. Esa es la verdad, todos estamos en un proceso. Y lo que tú tienes que hacer es reconocer tú y yo que necesitamos balancear nuestros pensamientos y someterlos a ese proceso que dice Romanos, a un proceso de ir transformando la manera de pensar. Así que vamos a ver algunos tipos de pensamientos. Por ejemplo, pensamientos deductivos. Es el tipo de pensamiento que tiene una persona y que le da la capacidad de generar conclusiones. Esa es una persona con un pensamiento deductivo. ¿Con cuál te identificas? O, por ejemplo, una persona que tiene pensamientos analíticos, una persona analítica. Esta separa las personas, las cosas, las categoriza e identifica, y lo que está buscando es que esa persona está analizando si es bueno o malo lo que está diciendo o está haciendo. Por ejemplo, hay personas que se rigen más por pensamientos creativos. Es el que utilizando su proceso de pensamiento produce algo creativo y por lo tanto produce ideas nuevas y modifica lo que ya está existente en un lugar, dándole una creatividad tal vez artística o algún otro tipo de creatividad. El crítico no quiere decir que sea una persona criticona, no está hablando de eso. Una persona crítica, esta examina cuidadosamente las circunstancias en la vida y tiene una vertiente en su manera de pensar doble, es analítica y es evaluativa, intentando eliminar o suspender lo mecánico, lo que se da o se decide por inercia, y esto le da las herramientas para decidir y creer de una manera correcta, porque es analítico, no se deja llevar solamente por las corrientes. Así que podríamos concluir que un pensamiento correcto es equilibrado y es bueno a la persona que le da la capacidad de proyectar una visión de vida correcta, satisfactoria en todos los sentidos, incluyendo el punto importante que estamos viendo hoy para ya no tener más excusas y seguir teniendo fracasos en nuestra vida, teniendo una identidad correcta. Así que tendríamos que evaluar cómo estás. ¿Cómo está tu identidad? ¿Cómo están tus pensamientos? Te voy a hacer una siguiente pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos que rigen generalmente tu mente y tus emociones?
¿Son buenos o son malos? Es una pregunta que nos deberíamos de hacer tú y yo de una manera muy seria. Es una buena pregunta la cual deberíamos de hacer para saber si lo que nosotros hicimos o decimos, lo que pensamos y lo que generalmente determinamos en todas las áreas, no ignoremos que va a estar determinado no solamente por lo que externamos en nuestra manera de pensar, sino por lo que nosotros realmente estamos pensando. Así que los resultados de tu vida generalmente te van a dar una idea de qué tipo de pensamientos estás teniendo, porque así como el hombre pensare, así será. Había un dicho antes que decía que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Así que podremos procurar mucho lo externo, pero si no nos ocupamos de lo importante y de la importancia de los pensamientos, entonces, por mucho que nos preocupemos por lo externo, lo que realmente está determinando mi rumbo, mis decisiones y mis acciones y por lo tanto mi calidad de vida son mis percepciones de la vida que me empujan a mis decisiones, las cuales vienen de mi pensamiento y mi pensamiento determina mi identidad y mi identidad determina cómo yo me veo y así como el hombre pensare, así será. Así que, ¿cuáles son algunas características de pensamientos erróneos o desequilibrados? Preocupaciones constantes, ideas falsas. Hay personas que se creen perfectas, que no se merecen, que nadie las merece, no necesitan a nadie, o lo opuesto, no sirvo de nada, mi vida ya no tiene sentido. Ideas obsesivas, pensamientos obsesivos, fobias, adicciones, temores constantes. Ahora tenemos que ver ya como último punto, terminando, que nuestros pensamientos los tenemos que renovar y una de las maneras que tenemos que renovarlas, hay un órgano muy relacionado con el cerebro y esta es la lengua. Nuestro lenguaje va a alimentar nuestro pensamiento, provocando así un círculo vicioso o un círculo virtuoso, según sea el caso. Así como el hombre pensare, así será. Así que, ¿qué hablas? Lo que tú hablas va a alimentar tu pensamiento alimenta tu pensamiento alimenta tu corazón. Así que por eso la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que, ¿qué hay en mi boca? ¿Qué hay en mi corazón? Te vas a dar cuenta por lo que tú hablas. Así que hay una influencia de mis pensamientos a mi corazón, a mi boca, y esto va a alimentar mi pensamiento y mi pensamiento va a alimentar a mis acciones. Así que, ¿cómo funciona esto del pensamiento-lenguaje? Lo resumo, nuestros pensamientos se reflejan en nuestras palabras y, por supuesto, nuestras palabras en nuestras acciones. El lenguaje que usamos o tenemos determina qué tipo de pensamiento tenemos. Así que el tipo de pensamiento que tenemos transmite a nuestro lenguaje conceptos, juicios y declaramos, y esto a su vez construyen o destruyen lo que el hombre es o será, porque lo lleva a concretar una visión de vida o una acción de vida correcta o incorrecta. Así que esos pensamientos son directamente influenciados por el estado de nuestro corazón. Y el estado de nuestro corazón está determinado por las experiencias y vivencias que vivimos desde temprana edad y siguen siendo influenciados por nuestra vida actual, la cual a su vez es influenciada por nuestros pensamientos. Amigos, concluyendo, es tiempo que hagamos un alto y tomemos la decisión de tener una mentalidad equilibrada, ser personas sanas mentalmente, teniendo la capacidad de un equilibrio
mental que proyectará una visión y por lo tanto una vida exitosa. Que esto indefectiblemente tiene que llevar valores y principios. ¿Qué te recomiendo? Empieza por tener tiempos con Dios y dile, Señor, examina mis pensamientos y ver si hay caminos de perversidad o tal vez temores o dolores que no he podido superar. Ahí donde estás, pídele al Espíritu Santo que te ayude a tener libertad en todas esas áreas donde has estado atada o atado. Busca consejo de gente sabia que te ayude a sacar esos pensamientos desequilibrados para que tú puedas tener el pensamiento que Dios quiere que tú tengas, un pensamiento sano, un pensamiento libre, para que tú puedas comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios y ya no tengas más pretextos para poder lograr todo lo que tú te propones en la vida. Bueno, como lo dije al principio, vamos a estar viendo esta serie y empezamos el día de hoy, la serie Sin Excusas, y el día de hoy tomamos el tema lo importante de la identidad con nuestra relación, tanto con los demás como con Dios, para que nosotros podamos tener éxito en la vida y dejar de tener excusas de tomar las decisiones correctas o las que muchas veces nos dan miedo de tomar y no las tomamos. Es importante, como lo vimos en este programa, de tener una identidad correcta, quiénes somos y quién es Dios, para que podamos confiar en Él. Vimos que nuestra identidad va a salir de nuestros pensamientos. Por eso la palabra dice, así como el hombre pensare, así será. Es por eso que es tan importante poder tener pensamientos correctos, pensamientos sanos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos van a determinar nuestra personalidad, nuestra voluntad y va a dirigir nuestros pasos. Vimos que los pensamientos son pensamientos que se crean en el cerebro por la facultad que tenemos nosotros de razonar nuestra inteligencia que Dios nos dio. Pero venimos de un mundo caído, por lo tanto generalmente traemos pensamientos que están tergiversados y que nos dan una percepción equivocada. Por eso es tan importante que pasemos nuestros pensamientos a un proceso de regeneración, así como dice la palabra, renovando la forma de pensar. Así que es importante que nuestros pensamientos sean sanos y sean renovados para que podamos tener una identidad y una relación correcta con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Algo que también vimos muy importante es que jamás habrá pensamientos correctos y sanos y renovaremos el entendimiento de nuestra mente si no tenemos en esos pensamientos los principios y los valores correctos para poder tener una identidad y una relación correcta como un resultado de un pensamiento sano y libre. Espero que te haya bendecido esta enseñanza y que puedas caminar a partir de hoy con una relación y con una identidad correcta, porque tú estás diseñado por Dios para ser cabeza y no cola, porque tú vas a poder tener así, solamente así, una mejor vida.